Imagina esto, estás solo en una casa vieja, con los ecos de la tormenta, golpeando la ventana. De repente, sentís una presencia. ¿Es real o está todo en tu mente? Bueno, muy buenas Hola, tardes. bienvenidos. Bienvenidos a Historias al Descubierto. Una vez más, estamos en este canal, donde acá, como siempre decimos, vamos a dar lugar a las buenas lecturas y vamos a viajar a través de diversos géneros literarios. Y la idea es debatir un poco, charlar acerca de estos distintos relatos que vamos trayendo al canal, ¿sí? En esta ocasión, lo que vamos a hacer es hablar de dos cuentos, no uno, dos, que recibimos en el especial Halloween de la Feria del Libro. No sé qué te tocó a vos, ¿querés comentar un poquitito? A mí me tocó Morela. Yo compré Morela. Bueno, muy buenas tardes a todos. Así es Cami. Morela. Bueno, estamos hablando claramente de Edgar Allan Poe. Y yo me compré un libro de varias narraciones. Y es algo muy interesante de lo que me parece. No lo tenía en mi libro, en la edición que me compré. Es que es el primer autor norteamericano más apreciado en el extranjero que en su propio país. Wow. Sí, la Sí, verdad, sí. raro, porque Poe es de Estados Unidos y fue famoso más que nada por las traducciones de Charles Baudelaire y bueno, a través de esas traducciones como que la pegó. Sí, tal cual. Yo leí un poco también y leí que hay algo de lo gótico y lo romántico que se mezclan en sus historias, que si bien es algo que no tengo muy pulido yo, me llamó la atención, así que bueno, me gusta. Tengo fe que es un autor que por lo que estamos conversando nos va a sorprender para bien. Bueno, sí, yo la edición que me compré, el cuento que yo leí particularmente es La caída de la casa Asher y bueno, siento que lo decís, es muy inquietante, o sea, no sé si vos sentiste, pero yo me sentí un poco perturbada, no lo Sí, había tal leído cual. nunca. Cuento de este género porque siempre este género me da miedo, Sí, básicamente. tal cual. Yo tampoco leí este género, no me llamaba la atención, leí otros géneros, así que creo que me va a sorprender para bien, como dije antes. Por supuesto hay cosas que no pude llegar a analizar del todo, que no entendí o que me quedaron resonando, así que bueno. No, bueno, igual no te preocupes, porque para eso está Chris, que es un experto en el tema, le que le vamos a dar la bienvenida. Bueno, chicas, muchas gracias por hacerme parte de este episodio. Estoy muy agradecido con la invitación. En primera instancia, me presento. Mi nombre es Chris y me especializo en la literatura del género de terror. ¿Sí? Poe, quiero que lo sepan, es uno de mis escritores favoritos. Así que hoy estoy acá para poder guiarlas con estas pequeñas cosas que ustedes fueron comentando, que les fueron llamando la atención, que les quedó resonando. Siempre pasa eso. Pero bueno, primero me gustaría que hablemos un poquito de él. Poe nació en Boston en 1809, se destacó como poeta, cuentista, crítico literario, dejando un legado imborrable en este género que vamos a ver ahora. Es famoso por su maestría en el cuento corto, ¿no? Donde él creó justamente obras como la que le tocó a Esmeralda, que es La caída de la casa Asher, ¿no? Y donde ahí también fusiona un poco lo gótico con lo psicológico. No, chicas, es realmente muy interesante. Bueno, genial. Estamos ansiosas por empezar a profundizar en estos relatos que trajimos hoy, así que cuando ustedes quieran comenzamos y nos ponemos a analizar. Bueno, sí, yo lo primero que me gustaría resaltar antes de olvidarme es el inicio del cuento que elegí. La forma en que describe el narrador todo lo que ve y va pasando a su alrededor me sorprende como desde el principio tenemos todo el escenario, todo muy bien descrito y yo me sentía como que estaba ahí, Sí. me sentía parte. Y me gustaría leer una cita, que es la del principio claramente, que ya de por sí la empecé a leer y digo, bueno, ya está, esto me atrapó. Que dice así: durante todo un día de otoño, triste, oscuro, silencioso, cuando las nubes se cernían bajas y pesadas en el cielo, crucé solo, a caballo, una región singularmente lúgubre del país, y al fin, al acercarse las sombras de la noche, me encontré a la vista de la melancólica casa Asher. Bueno, ven chicas, esa es la construcción del ambiente, ¿no? Esa atmósfera que lees al principio es parte de ese rasgo romántico que justamente hereda nuestro autor, ¿sí? Ah, sí, claro, las descripciones cuando está fuera de la casa también, como eso de las paredes desnudas, las ventanas como ojos vacíos, escasos troncos de árboles agotados. em, Todo esto
lo que dice acá, estas descripciones, tienen que ver con esto que decís? Esas descripciones pueden vincularse más con el carácter del género gótico, ¿no? Que es un género que surge en el romanticismo. A mí en mi caso me generó esa sensación de miedo, pero porque nunca terminaba de especificar qué es lo que pasaba cuando veía a Morella. Y sentía quizá que se enroscaba en detalles muy sombríos, ¿no? Por ejemplo, en un fragmento del texto dice: cuando escudriñando páginas prohibidas sentía que un espíritu aborrecible se encendía dentro de mí, Morella posaba su mano fría sobre la mía y sacaba de las cenizas de una filosofía muerta algunas palabras hondas, singulares, cuyo extraño sentido se grababa en mi memoria. Bueno, justamente lo que busca el autor es eso también, ¿no? Que puedas sentir esa inquietud dentro del relato, ¿no? Esa atmósfera oscura y lúgubre responde a ese miedo, que a la vez ese miedo es el motivo argumental. O sea que trata todo el tiempo de conseguir esa sensación a los lectores. Exacto. Y es un miedo que busca, ojo chicas, es asustar a la audiencia mentalmente, ¿no? Porque no nos olvidemos que Poe es el padre del terror psicológico. Y que también, digamos, chicas, quiero que tengan en cuenta o que tengan como base, mejor dicho, que la estructura de este tipo de relatos están influenciados también por el género de la novela gótica. Todo lo que pasa, cada suceso, es funcional al miedo. El cuento, lo que tiene que hacer el cuento es sugerir esa sensación, porque el miedo da lugar a lo sublime. Ah, o sea, claro, estamos hablando de que este autor tomó ciertos rasgos de la novela gótica, ¿puede ser? Sí, sí, se vio influenciado. ¿Qué pasa? Lo que predomina mucho en este tipo de novelas góticas es el miedo. Miedo a la muerte, por ejemplo. Y no solo a la muerte en sí, sino a todo lo que se relaciona y más que nada el contexto en el que se escriben esas novelas. Porque también tengamos en cuenta que el recorrido de la muerte es amplio. Entonces estamos hablando de un terror que trascendió épocas. Tipo, claro, sí, esto lo puedo relacionar a Madeleine Gaucher, o sea, que sufre de catalepsia, que tengo entendido que en un momento hubo como un miedo generalizado a ser enterrado vivo, no sé si se acuerdan que hablaban de estas ataúdes que tenían la campanita y todo esto. Claro, además toda la parte de sentir el terror del narrador comienza también cuando se supone que ella está muerta y que empieza a escuchar todos esos sonidos, todos esos ruidos y se empieza a hacer como medio la cabeza. Exactamente. Cami, ¿vos pudiste hallar algo de esto en tu relato? Sí, bueno, mientras los escuchaba hablar, noté justamente esto que mencionaste vos, que es esa obsesión que tenía el protagonista de pensar constantemente en la muerte. eh, Cuando, por ejemplo, se refería a Morella, ¿no? Que anhelaba vorazmente que ella muera, y a su vez en forma de miedo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablaba de sus pensamientos en términos de la difunta Morella, por ejemplo. Creo que había como cierta obsesión Sí, sí. ahí. Bueno, eso nos sugiere una gran característica, por supuesto. Entonces vemos que la muerte va a estar presente en cada paso, ¿no? Pero no se detiene en la muerte, ¿no? Sino que hay otro miedo, que también resulta muy perturbador y que viene con ganas de que podamos indagar sobre esto. ¿Quieren saber cuál es? ¿Cuál puede ser? Bueno, estamos hablando del miedo al dolor, que por supuesto nuestro queridísimo Poe no dudó en tomarlo y plasmarlo en sus relatos, ¿sí? Tenemos en cuenta, el ser humano se fascina mediante la abominación que le producen ciertos fenómenos, entonces Poe toma esto. Claro, sí, no lo había pensado así. Claro, tenemos, por ejemplo, el dolor moral, que luego de los contenidos censurados, ¿no? Aquello que rompe con las convenciones, con lo establecido. En palabras burdas, es lo que todos tenemos prohibido decir. Yo leí ambos relatos y sé que esto se presenta, ¿no? Entonces la quiero dejar a ustedes que me digan dónde. Bueno, yo subrayé una parte en donde ayer habla de la familia y una parte le mostré a Cami y digo, no Sí, sé, acá habla un poco de la línea de descendencia directa. Y medio le digo, me sonó raro porque eh, entiendo que creo que quiere aludir a una cuestión de incesto y supongo que es esto de lo que rompe con las estructuras tradicionales de la familia, por ejemplo. Eso, ¿no? claro, claro. Bueno, a mí me resulta súper interesante las lecturas que estamos haciendo. Cuando esto me lo comentó Esme, yo también como que intenté dar una vuelta de rosca, pero al no tener todo esto, esta teoría que estamos recibiendo, no lo pude hacer. Yo en el mío particularmente encontré un fragmento que sugiere que el protagonista puede llegar a sentir cierto tipo de pasión por la niña. Sí. Entonces, quizá también me sonó un poco raro, ¿no? Y es este. Dice, ¿cómo no había de ser así si descubría diariamente en las ideas de la niña el poder del adulto y las aptitudes de la mujer, si las lecciones de la experiencia caían de los labios de la infancia,
Si yo encontraba a cada instante la sabiduría o las pasiones de la madurez centelleando en sus ojos profundos y pensativos. Sí, bueno, esto como que va a esto de lo que no se dice. Sí, tal cual. ¿No? Siento que también alude mucho a lo que dijo Cristian, que es, no sé si apunta a lo prohibido y a algo que normalmente en la sociedad se censura, puede ser, no es un recurso más. Claro, sí. Exacto. Poe utiliza mucho esta disyuntiva entre el deseo y la culpa, ese conflicto moral que precisa autocontrol. Y eso es un ejemplo muy pertinente el que dijiste, porque se vincula con sectores recónditos del alma humana. Además piensen, Poe no necesita mostrarnos monstruos o fantasmas, porque el verdadero terror, según él, viene de lo desconocido, de lo que no entendemos y no podemos controlar, ¿no? De hecho, como decía Lovecraft, el miedo más antiguo y más intenso de la humanidad es el miedo a lo desconocido. Poe lo que va a hacer es explorarlo a través de sus personajes, que viven atrapados en sus propias mentes, desconfiando de lo que nos explica, y que a su vez entendemos quizá ciertas cosas que ocurran en su mente, ¿no? Como sus miedos, sus obsesiones, sus angustias. Bueno, yo creo que Morella, por ejemplo, el terror no proviene tanto de lo que sucede físicamente, sino de cómo el narrador se ve consumido por esta obsesión que siente por ella, incluso después de su muerte. Sí, además, por ejemplo, en la casa de Asher, la casa es como un reflejo de todo lo que le está pasando también a Roderick Asher. Es como que van los dos en torno a la casa. Claro. Siento como que esas emociones también pasan por el personaje, este deterioro físico de la casa. Va de la mano, bueno, con esto de las emociones. Como que si el lector también es testigo de cómo los pensamientos más oscuros también se van destruyendo, tanto en su mente como en su entorno, como que todo va de la mano, todo lo que está pasando, y hasta uno te hace pensar como que la casa es lo que mantiene viva todo lo que está ahí adentro de todas las personas. Exactamente. Qué bueno que puedan analizar todo tan minuciosamente. Chicas, veo que son lectoras muy aficionadas, que tienen un recorrido de lectura muy amplio, muy variado, muy interesante para ir charlando en los próximos episodios. Pero bueno, por eso digo, ambas son lectoras muy aficionadas. Y entonces lo que les quiero preguntar es, ¿saben qué tipo de narrador hay en cada uno de estos dos cuentos que estamos trabajando? Y primera persona, primera sí, persona. sí, coincido. Excelente. Lo que realmente distingue a los protagonistas de Poe es que son mucho más complejos y son más psicológicamente profundos que los personajes típicos de las primeras novelas góticas. Entonces, a diferencia de los personajes marioneta, como los denomina Lovecraft, que ya vamos a trabajar con él, como villanos exagerados, los protagonistas de Poe son mucho más introspectivos, melancólicos y tienen cierta sensibilidad que quizá otros personajes no tengan, ¿sí? Poe utiliza personajes como Roderick, por ejemplo, para explorar un poco también su propia psicología o cosas que reflejen la experiencia personal de él, ¿no? Como la depresión, la extravagancia, el deseo de, de hallar o de encontrar, ¿no? la razón a ciertos misterios en el universo. Claro, sí, ahora tiene sentido que nunca, por ejemplo, se utilice el narrador omnisciente. Claro, yo siento que muchas cosas quedarían por afuera. Al usar el yo narrador, Poe nos coloca directamente en la mente de sus personajes, haciéndonos sentir lo que ellos sienten y experimentan en primera persona, ¿sí? Y esto es crucial para el tipo de terror que quiere evocar, porque en lugar de observar a los personajes desde fuera, estamos atrapados dentro de su cabeza, compartiendo miedos, obsesiones, paranoias, y por ejemplo, ya no sabemos si lo que el narrador está contando es real o si es producto de esa mente perturbada justamente. Sí, nos hace cuestionar todo y eso para mí es lo que lo vuelve tan inquietante, porque también refleja un poco que la intención del autor, la intención de Poe, es que no solamente leyéramos el cuento, sino que lo viviéramos desde la perspectiva del protagonista. Sí, claro. Sí, y además piensa mucho en los personajes. En tu caso, Camila, tu protagonista, encarna una obsesión. Mira, lee esto. A ver, dice, y a medida que pasaban los años y yo contemplaba día tras día su rostro puro, suave, elocuente y vigilaba la admiración de sus formas, día tras día iba descubriendo nuevos puntos de semejante entre la niña y su madre, la melancólica, la muerta. Y por instantes se espesaban esas sombras de parecido, su aspecto era más pleno, más definido, más perturbador y más espantosamente terrible. Ven, el narrador no solo experimenta una relación obsesiva con Morella,
sino que ella, incluso después de su muerte, parece volver a la vida a través de su hija, ¿no? Entonces está afectando y perpetuando la locura en él. Lo que hace Poe es utilizar a Morella como una figura que encarna esta especie de presencia constante de la que no se puede escapar, y que a su vez contribuye a esta locura que el narrador no puede evitar. Es una herramienta, es un recurso para la locura. No solo por lo que le sucede a ella, sino por cómo su influencia domina la mente del narrador y lo lleva como a una desesperación. Y además, no sé, vos, Cami, que es el cuento que te tocó, Sí, me sí. quedó un poco resonando de que se trate de una mujer. ¿Tiene alguna explicación esto? Puede ser. Sí. Poe lo que hace es idealizar a determinados personajes, sobre todo las mujeres, y cuando no viven más, ¿no? Él transforma a sus personajes femeninos en figuras ideales, siendo víctima quizás de ciertos sucesos, ¿sí? Bien. Bueno, chicas, para ir redondeando, me gustaría finalizar con una pregunta que es si me pueden decir el marco espacio-temporal de ambos relatos. Bueno, yo lo que mencioné al principio respecto a esto de la atmósfera que busca generar miedo, todo esto transcurre en una casa. No sé si es a esto lo que se refiere con el espacio. Sí, bueno, Bakhtin tiene un concepto llamado cronótopo, que es básicamente hacer referencia a las formas en las que la novela establece relaciones entre el tiempo y el espacio y cómo este vínculo determina el género, ¿no? Hay varios, pero hay uno que puedes relacionarlo con tu cuento, Esmeralda, que justamente es, y tiene que ver con el cronótopo del castillo, que si bien no es un castillo, sino es más lo que representa esta idea que se quiere lograr, donde es un lugar cerrado, rodeado de una atmósfera lúgubre, por ejemplo. Claro, sí, como un lugar que te haga sentir así oprimido, como asfixiado, eso es lo que trata de conseguir un poco. Sí, exactamente, ¿no? En tu cuento también se encuentra esta cuestión de una casa fuera de tiempo, en un espacio deforme, todo está en ruinas, obviamente muy en cuanto a lo psicológico también, ¿no? Entonces la casa es un escenario, o opera como un escenario que refleja el estado mental de Roderick Asher, ¿no? Esto presenta también, piénsenlo como una deformación en el espacio-tiempo del cuento, y es una característica que tomó Poe de todo esto que estamos charlando del horror en las novelas góticas. Bueno, yo por ejemplo noté también que desde el principio del cuento hasta la muerte de Morella, el tiempo como parece distorsionarse, ¿no? A lo largo del relato, el narrador no especifica cuánto tiempo pasa entre los eventos, entonces eso me crea como la sensación de que hay una suspensión temporal, esto ya lo leí en otros relatos, y el tiempo también parece detenerse y acelerarse, como te dije, de manera fragmentada. Por ejemplo, hay fragmentos donde el protagonista habla en términos de hace muchos años, durante muchos días, durante muchas semanas y meses de tedio. En un momento menciona que pierde toda noción del tiempo. Sí, es verdad. Genial, chicas. Sí, tal cual. Me parece genial lo que estamos analizando. Y en primera instancia, bueno, me pareció fantástico que me hayan invitado, ¿sí? Después de explorar estas profundidades del terror psicológico y lo gótico en Morella y la caída de la casa Asher, queda claro que Poe no solamente nos ofrece cuentos de miedo, sino que hay una mirada perturbadora de la mente humana, ¿no? Vimos cómo sus personajes se convierten en recursos para la locura y cómo el tiempo y el espacio también en sus narraciones se fragmentan y se deforman, creando una atmósfera opresiva. Muchas gracias, Chris, por haber aceptado esta invitación. La verdad, me gustó mucho ese análisis. Si a ustedes también les gustó, Sí, gracias. en nuestro próximo episodio vamos a explorar otros clásicos del terror psicológico, ya que Poe quedé fascinada, otros Tal cual. cuentos. Y para pensar cómo afecta a la mente humana las decisiones más oscuras de los personajes literarios. Lo descubriremos juntos. Bueno, no, gracias Cris por haber venido a enriquecernos con este género que la verdad yo también quedé anonadada, me encantó. No tenía idea y salgo con unas ganas de seguir leyendo este autor que me encantó. Sí, seguro. Así que nada, chicos, hasta la próxima. Dejen en los comentarios qué otro tipo de cuentos de Poe les gustaría que traigamos. Pero nada, hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos. Chao.